bien high level, el voto por preferencia es una manera diferente de escoger quiénes son nuestros líderes políticos. Ujú. Hoy día tú vas a votar y solamente puedes votar por un candidato de 6 si usamos las elecciones de gobernación del 2020 como el ejemplo. Si usáramos el voto por preferencia, tú podrías enumerar en orden de preferencia del 1 al 6 quiénes son tus candidatos preferidos. Está ahí bien fácil. Lo que va ese día y dice, este es mi favorito, mi segundo favorito, tercer Exacto. favorito, cuarto favorito, whatever. Como rankear cualquier otra cosa Ajá. en tu vida. Sí. Donde quizás se pone un poquito menos fácil es cuando los van a contar los votos. ¿Cómo se decide quién gana? El principio principal es que solamente puede ganar alguien que tenga la mayoría de los votos, 50% más uno. Pues como cuentan es, primero van a contar el voto número 1 de cada persona. Y eso lo ponen. Y ahí deciden, ok, ¿alguien llegó a 50% más uno? Si alguien llegó, pues ya se acabó. Igual que pasa hoy, Claro. pasaría hoy. Si nadie llegó, pues se ve cuál fue el candidato o candidata que menos votos tuvo, o sea, menos votos de primera opción, y se elimina ese candidato o candidata. Que ese es el menos deseado, digamos. El que menos personas puso como su primera opción. Sí. Ok. Y ahí ven quién es la segunda opción de toda la gente que votó por esa persona. Y los votos van adjudicados a esa segunda opción. ¿Me sigue hasta ahí? Te sigo. Sí. Sigo la mecánica. Estoy tratando de pensar las implicaciones, pero ok. Y así si alguien sucesivamente. llega a 50% más uno, pues ya se acaba. Y si no, pues siguen hasta que alguien llegue. Eso es como tener segunda, tercera ronda sin tener segunda, tercera ronda. Sí, Tenerlo todo desde el el primer mecanismo día. de conteo se conoce como la segunda vuelta inmediata. ¡Vamos! Oscar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Oscar o Oscar? La que te sientas Oscar. más Es que como tu apellido en inglés, pues yo digo Oscar. La mayoría de la gente me dice Oscar. Claro, ¿viste cómo funciona el cerebro? Como que lo ajusta. ¿Te dicen, pero es Oscar o es Oscar? Oscar. Oscar. Oscar Cullen. Bienvenido. Gracias. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Sí. Mira, que yo te escribí porque vi un video que tú estabas haciendo ahí de votar y que te pusiste la camiseta y todo. Vota fácil. Claro. Vota fácil. Que era de votar y era como que nada. Y dije, déjame escribirle a Oscar a ver qué se está inventando. Y a mí siempre me gusta pelear. Porque dije, esta es una buena oportunidad. Vamos a ver qué invento vienen. Bueno, el punto de lo que queremos hacer es que la gente pelee menos en la política, pero Ajá. parte del punto, sí. ¿Cómo es? Explica de dónde viene y qué sé yo y por ahí seguimos. ¿De dónde vengo yo? O sea, ¿de dónde viene la campaña? idea y por qué te importa y todo eso? Sí. Pues no, Vota Fácil es una campaña para promover el voto por preferencia. Que después podemos entrar un poquito más en lo que es. Y específicamente nuestra meta es que para el 2032 en Puerto Rico se vote en todas las elecciones usando el voto por preferencia. ¿Ok? ¿Qué es el voto? Todo esto empezó porque yo soy parte de una organización que creo que tú eras parte también, que se llama Global Shapers, que es una comunidad de jóvenes en distintas ciudades alrededor del mundo. Y en las elecciones del 2020 nosotros hicimos una alianza con la ACLU para educar a la gente sobre las plataformas de los diferentes candidatos, de los diferentes partidos, etcétera. Y el target eran jóvenes específicamente y lograr que se interesaran más en el proceso político y que pues, salieran a votar de manera informada, no votar al garete. Y trabajamos en eso todo el 2020 y cuando se acabaron las elecciones, pues el equipo nos reunimos y dijimos, ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar aquí, vamos a seguir trabajando en esto. Y nos dimos cuenta durante ese proceso, que hablamos con un montón de jóvenes también, de por qué votaban, por qué no votaban, que era un turn off para salir a votar. Y empezamos a ver muchos trends de que era bien difícil ir a votar. Pensaban que su voto no iba a importar. Y sabiendo todos esos problemas que vimos, dijimos, ok, ¿cómo podemos ayudar a resolver eso? Y un grupo más pequeño de lo que empezó, pues decidimos meterle a eso. Y ¿Qué es lo que es difícil de votar? pues primero tienes que ir a sacar tu tarjeta electoral en Puerto Rico. Okay. Que eso nada más puede ser un proceso que te tome todo el día. Ok. Después, si el día de las elecciones tienes que ir a pues, el colegio donde te toca, que posiblemente, dependiendo de dónde tú llegues, a qué hora llegues, tienes que hacer una filota para tu ir a votar. Después, cuando votas, Eso no suena difícil. bueno, debería Suena ser más fácil. incómodo, pero es difícil. Podría ser más fácil. Yo he votado en 3 ciudades diferentes. Sí, estoy claro, pero como que decir... Esto es algo importante, pero no...
no suficientemente importante para hacer fila 2 días, es como que pues no es importante. Esa es tu opinión. No, pero porque hacen fila para otras cosas. Sí. O sea, y no estoy... por mí, que no hagan la fila si no les importa, pero que... Como que, ok, vamos a hacerlo más fácil. I'm up for it, pero... Ok, let's take it easy. No es que sea difícil. O sea, hacer fila 2 días no es difícil. No. Quizás no es difícil para ti. ¿Y cómo es difícil hacer fila? Entonces, nada, después de hacer la fila, que posiblemente estás ahí horas, Ajá. la papeleta aquí es bien complicada. O sea, comparada en otros lugares, tú aquí tienes 3 papeletas diferentes. Ya, sí. Y muchas veces hay papeletas dañadas o tienes que ir a hablar con los oficiales que están allí para que te digan. Y yo he votado en otros lugares y en ningún otro sitio yo veo eso. Que haya tanta complejidad. O sea, tú dices que no es intuitiva. Para nada. No, eso es cierto. Esa sí te la doy. Y pues nada, vimos todo eso y dijimos, ok, que además de esto, ¿cuál es el problema más grande que vemos? Y pues, como todos saben, las tendencias aquí para la elección de la gobernación específicamente han ido en la dirección de que las personas que ganan no ganan con la mayoría. Creo que fue 47% en el 2012, después cerca de 40% y luego casi 30, o 32, 33 fue que... Y pues para nosotros Esa fue la última, eso era un problema. Sí, claro. Un grupo pequeño, relativo al resto de la población, puede determinar el outcome de las elecciones. Así que en enero del 2021 nos reunimos para ver, ok, cuáles son las cosas que en verdad que pensamos que podemos atacar. Y ahí dijimos, ok, ¿cómo podemos hacer que votar sea más fácil a través de cosas como votar por correo? ¿Cómo podemos hacer que más gente vote a través de cosas como Same Day Registration, que se conoce en inglés, que es que tú puedas inscribirte para votar el mismo día de las elecciones? Y así no tienes el problema de que si no saqué la tarjeta electoral, se me olvidó, pues ya pichea. Para las próximas elecciones voto porque se me pasó el deadline. Ok, ¿quieres ir por una o quieres terminar el...? No, y lo último era Dale. cómo podemos resolver el problema de que se pueda ganar con 32%. Claro. Y el 2021 de verdad pasamos todo el año haciendo research, reuniéndonos con distintas personas en el gobierno de todos los partidos para ver qué ya se estaba haciendo, porque no queríamos duplicar esfuerzos, qué era realista nosotros lograr. Y lo más importante que nos dimos cuenta es que las primeras 2 cosas ya había gente atacando ese problema. Como cómo podemos hacer para votar por correo. El de correo y el de Same Day. El de Same Day. Eso no necesariamente lo estaban haciendo, pero era más probable que otras personas llegaran a eso versus resolver el problema de cómo hacemos que... Sí, que son 2 problemas distintos, ¿no? Sí, son porque problemas distintos. uno es de el mecanismo de cómo poder votar. Exacto. Y el otro es cómo se agregan los resultados. ¿Cómo decidimos quién ganó? Exacto. A veces lo que están tratando de ¿Cómo se resolver. decide? Exacto. El primero, que era el de fácil, pues estaba lo de Same Day Registration y votar por correo. Pero te pregunto, ¿qué por ciento de la población elegible vota en Puerto Rico? En Puerto Rico, creo que en las últimas elecciones fue entre 50 y 60%. Ok, ¿y eso cómo compara con el mundo? Siempre es relativamente alto en Puerto Rico comparado con Estados Unidos, por ejemplo. Si lo comparas con un lugar como Australia, que por obligación todo el mundo tiene que votar, si no te multan, pues... Digo, pues sí, eso es distinto. Sí, pero los que son libres, ok. Pero ha ido la tendencia en Puerto Rico que menos gente sale a votar. Y ves correlación con edades, o sea, como que ves que los jóvenes tienden a ser menos siempre. El age range, Ajá. específicamente. De por sí, ciento de pero voto. no por tanto. No es por tanto. Ok. No, que me parece un dato curioso porque sí, como que entiendo que hay ejemplos de por qué es difícil, pero a la misma vez es de los lugares que más participan. Sí, igualmente de los lugares que más no, participan. Parece Exacto. no ser No un diría problema. que es un problema enorme. Claro. Exacto. Siempre puede ser mejor, pero Claro. nuestra opinión es que hay otros problemas más grandes, como Claro. el de Ese. que aquí se puede... ¿Quién ganó? Alguien puede ganar con 30, ¿Cómo 32%. decidir quién ganó? Exacto. Filosóficamente, ¿qué tú crees que debe... O sea, ¿qué es lo que debemos resolver ahí? Como que quién ganó debe ser lo más representativo, quién más tuvo, quién menos le moleste a la mayor cantidad de personas. Porque dependiendo de eso Claro. es lo que tú dices, pues la fórmula es Sí, esta. sí. Y no me queda claro cuál es la mejor. No diría que hay un sistema perfecto. Pensamos que hay unos mejores que otros. Claro. Nuestra opinión es que debe ganar alguien que tenga el apoyo de la mayoría de la población que vota. O sea, específicamente 50% más uno. Y eso lo que crea es el incentivo para los candidatos a que le tengan que prestar atención
a lo que quiere la mayor cantidad de personas versus si yo puedo ganar con 30%, pues yo voy a estar bien enfocado en qué quiere ese 30%. Y si hay un grupo bien pequeño dentro de ese 30%, pues que me va a llevar de 27 a 30, que aquí eso es suficiente para ganar, pues qué quiere ese grupo bien pequeño de personas. Casi como que los más radicales con suficiente masa crítica se convierten en los más poderosos. Elección, sí. Los más poderosos. Por otro lado, cuando dices que tenga el apoyo de la mayor cantidad de personas, o de la mayoría de las personas, me imagino que ahí hay un regression a los vanilla. Al que no dice nada, al ambiguo, al que, ¿verdad? Hago la carpa suficientemente grande para que quepa todo el mundo, aunque estas personas se odian. O que sí, hasta cierto punto tengo que unir, pero verdaderamente estoy uniendo o estoy haciendo una capa que no doesn't stand for anything. Parece haber un trade-off ahí. ¿Cómo ustedes piensan? Cuando piensan... Porque quiero entrar por ahí antes de entrar en los mecanismos, porque hay algo... No me queda claro que a lo que se está apuntando necesariamente es mejor. Vamos a hablar primero de lo que es voto por preferencia. Dale, vamos al revés. Entonces, y después dale. Vamos a lo práctico y después filosófico. Bien high level, el voto por preferencia es una manera diferente de escoger quiénes son nuestros líderes políticos. Hoy día tú vas a votar y solamente puedes votar por un candidato de 6 si usamos las elecciones de gobernación del 2020 como el ejemplo. Si usáramos el voto por preferencia, tú podrías enumerar en orden de preferencia del 1 al 6 quiénes son tus candidatos preferidos. Está ahí bien fácil. Lo que va ese día y dice, este es mi favorito, mi segundo favorito, tercer favorito, cuarto favorito, whatever. Como rankear cualquier otra cosa en tu vida. Sí. Donde quizás se pone un poquito menos fácil es cuando los van a contar los votos. ¿Cómo se decide quién gana? El principio principal es que solamente puede ganar alguien que tenga la mayoría de los votos, 50% más uno. Pues como cuentan primero van a contar el voto número 1 de cada persona. Y eso lo ponen. Y ahí deciden, ok, alguien llegó a 50% más 1. Si alguien llegó, pues ya se acabó. Igual que pasa hoy, pasaría hoy. Si nadie llegó, pues se ve cuál fue el candidato o candidata que menos votos tuvo. O sea, menos votos de primera opción. Y se elimina ese candidato o candidata. Que es el menos deseado, digamos. El que menos personas puso como su primera opción. Sí, ok. Y ahí ven quién es la segunda opción de toda la gente que votó por esa persona. Y los votos van adjudicados a esa segunda opción. ¿Me sigue hasta ahí? Te sigo. Sí. Sigo la mecánica. Estoy tratando de pensar las implicaciones, pero ok. Y así si sucesivamente. alguien llega a 50% más 1, pues ya se acaba. Y si no, pues siguen hasta que alguien llegue. Eso es como tener segunda, tercera ronda sin tener segunda, tercera ronda. Sí, tenerlo todo desde el primer día. El mecanismo de conteo se conoce como la segunda vuelta inmediata. Que entonces, porque la segunda ronda, que creo que es el principio similar, que si nadie llega a mayoría, pues se vuelve a tener una próxima elección y se elimina al último. O no, cogen los dos que más votos tienen. Y eso sí es algo que cuando estuvimos hablando con mucha gente en gobierno aquí, ya hay algunos partidos que están empezando a proponer eso, la segunda vuelta. Ok, pues vamos ¿por qué prefieren entonces el voto ranking? de preferencia, sí, el rank choice voting. El rank choice o por preferencia versus segunda vuelta. ¿Cuáles son los pros y cons de esos dos? Varias razones, ¿verdad? Si lo que queremos es que el que gane tenga mayoría, pues ambos llegan a eso. En teoría, ¿verdad? Hay varias diferencias, dos bien grandes. Uno, a nivel práctico, el voto de preferencia es más barato, ¿verdad? Lo hacemos todo el mismo día, nada más hay que montar el andamiaje electoral un día. Nos ahorramos los chavos de hacerlo 2 veces. Son uno. Segundo, y el más importante, es que más gente participa si se hace todo el mismo día. Lo que hemos visto en lugar de usar la segunda vuelta es que la participación electoral baja significativamente, de al menos 15% comparado con la elección general. Y después no todo el mundo puede cogerse otro día para ir a votar, o aunque tengan el día libre, tienes que encontrar quién va a cuidar a tu familia ese día para que tú puedas salir a votar. Sí, quizás menos gente le importa, como que ya se fue el mío, no me importa. Exacto. Sí. Mucha gente dice, ya en verdad van a ganar estos dos, o no quiero ninguno, o no voy a ir a votar. Exacto, sí. Y esa para mí es la razón más importante por la cual el voto de preferencia es mejor opción que la segunda vuelta. ¿Qué cosas buenas le ves a la segunda vuelta que no tiene el voto preferencial? Que no tenga el voto preferencial. O sea, asumo que la segunda vuelta no es solo mala. No, no es mala. Claro. O sea, es mejor que lo que tenemos ahora, en mi opinión. Pero pensamos que hay una opción aún mejor, que es el voto de preferencia. Porque se me ocurre que parte de lo que se da en la segunda vuelta, los argumentos también es
las alianzas que entonces, las negociaciones que se tienen que dar posterior a la primera elección, ¿verdad? Como que nadie llegó mayoría, ahora los partidos que llegaron minoría tienen cierto poder porque tienen que negociar, los grandes tienen que negociar con ellos para ganarse, para que haya un endoso y se ganen esos votos, bla, 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 y se dan ciertas, se empieza a agregar, se empieza a crear un average, digamos, de gente que versus en el ranking, eso tiene que pasar antes. Eso pasa durante toda la elección. Pues tiene que pasar durante la elección, pero no sé si se hace de una forma que no son alianzas muy fuertes, porque es todo como que anticipando lo que posiblemente va a pasar, no hay endosos, el tercero no va a endosar a nadie porque todavía no sabe si va a llegar el tercero, o sea que como que siento que los vínculos que se dan, como tienen que pasar antes del resultado, no son tan fuertes como los vínculos que se dan en una segunda vuelta. Es una hipótesis que tengo, no sé si es cierto. Es buena hipótesis, no sé si, o sea, tendríamos que ver todos los lugares donde... Hay lugares que hacen ranking. Sí. ¿En dónde? Bueno, a nivel nacional, los dos países que diría más conocidos donde se usa son Irlanda y Australia. Ah, ¿sí? Sí, que eso se usa a nivel nacional para toda la... ¿Y llevan mucho tiempo haciéndolo? Australia lleva casi 100 años. Desde... Sí. Llevan tiempo. Wow. La diferencia allí es que es obligatorio salir a votar. So, siempre la participación es bien alta. Bueno. Es tiránico eso. ¿Y en Irlanda hace cuánto lo hacen? No sé hace cuánto lo hacen en Irlanda. Pues es interesante ver si alguno que haya hecho el cambio reciente y ver que... En Estados Unidos hay varios estados que ¿sí? recientemente lo hicieron. Maine fue el primer estado en hacerlo en elecciones estatales. Alaska lo empezó a hacer en las últimas elecciones. Y uno de los cambios que se vio en Maine específicamente es que los candidatos empezaron a hacer las alianzas que tú estás diciendo. Okay. Dos de los candidatos hasta hicieron un anuncio juntos. O sea, para apelar a los que apoyan a este candidato, pónganme a mí segundo. Si no quieren si no me van a poner a mí primero, pues yo soy el que más se parece a tu opción favorita. Sí, qué interesante eso. Empezarían, sí. Entonces se tiran en grupo ahora. Entonces, como que si yo le voy a tirar eso, le tengo que tirar a los dos. Ponme a mí segundo. Bueno, como que... O sea, ahora estoy peleando para que me escojan a mí, pero si no me escoges a mí, ponme segundo, no pongas a este otro. Como que se empiezan a crear como grupos más grandes, ¿no? Imagino que se empiezan a tirar mega partidos, se puede decir que es lo que se podría decir. Lo más que se ha visto es que reduce la cantidad de campaña negativa que se hace. ¿Ah, sí? Sí. O sea, donde específicamente en Estados Unidos, que se usa en un montón de lugares en elecciones locales, o sea, en ciudades, counties, etcétera, siempre reportan que las campañas son mucho más positivas comparadas a antes de que se usara Ranked Choice Voting. Y si piensas el por qué, pues ahora mismo es zero sum, ¿verdad? Tú o vas a votar por mí o vas a votar por ella. So, yo quiero decirte toda la peste de ese otro candidato para que no votes por él y tú votas a mí. Pero ahora tú puedes votar por él y por mí. Y si yo me pongo a hablar pestes de la persona, pues es menos probable que tú me des tu segunda opción a mí. No significa que no sacan aburrido. Trapos sucios. Porque se escucha aburrido. Que quizás eso es lo que debe ser. Quizás es más pero también aburrido. Trapos sucios son útiles. Sí, por eso. No quiero decir que... Lo negativo no es negativo. No quiero decir que es chihichijá entre todo el mundo, ¿verdad? Simplemente comparado a lo que tenemos ahora, es menos negativo. Sí, para tener que hacer tarea de 6 personas. No hay que estudiarla a todo el mundo. Bueno, no, si quieres. No es obligatorio. Pues déjalo en blanco, todo el mundo. Sí, si tú quieres, si tú sabes que tú nada más quieres votar por esta persona, pues votas por uno y ya. No te obligan a rankear a todos. Pero ahí pues tú, en cierto sentido, entregas poder. Porque si el que pusiste primero se eliminó, pues no dijiste quién es tu segundo preferido o preferida. ¿Otro lugar que lo haga? Mencionaste estado, Maine y Alaska. La ciudad más grande que lo hace en Estados Unidos es New York City. Que lo empezaron a hacer en las primarias para alcalde. ¿De qué partido? Demócrata. ¿Reciente ahora? Las últimas primarias fue la primera vez que lo hicieron. Estoy tratando de pensar cuáles son los downsides. No, siempre hay, ¿cómo se dice? Unforeseen consequences, ¿cómo es que se dice? Las consecuencias que no se están anticipando, sí, porque siempre va a pasar algo. Claro. Y es interesante. Yo creo que algo de como que de los megapartidos. Bueno, hay lugares donde han tratado de... Estas personas son lobos. Estás pregando con lobos. Y los lobos lo vean y saben como que esconderse. Y entonces empiezan, no sé. Es interesante. Y tu preocupación, ¿sabes? ¿Cómo
La razón es porque las últimas, o sea, la mayoría no está siendo representada, en su opinión. Sí, nosotros pensamos que el sistema que tenemos ahora no es uno sostenible a que nuestros líderes se deban a lo que quiere la mayoría del pueblo. ¿Sabes, Díaz? Si Pero ¿quién tiende a ganar lo que han visto los resultados? en la mayoría de los casos gana lo que se ha visto, los que están liderando la primera ronda. O sea, Gana. después del primer conteo, usualmente gana esa persona. El que llegó primero o segundo. Exacto. Y ahí, pues, la gente me va a decir, pues, ¿cuál es el punto, verdad? Si como quiera va a ganar este. Exacto. Lo que cambia es que los incentivos para esa persona ahora son diferentes que los incentivos bajo como votamos ahora. O sea, tiene que ganar con el apoyo de mayoría. Versus ahora mismo puede ganar. Pero gobiernan distinto. Sí, se supone que gobiernan distintos. No, pero la evidencia, no se supone, Bueno, yo creo que te voy a dar el ejemplo de estamos Australia. tratando de, sí. Australia, que de nuevo hacemos el caveat de que es obligatorio votar. So, un lugar donde se parea ranked choice voting con mucha gente votando, sí gobiernan distinto. Y un ejemplo perfecto, Australia es de los pocos países que no fue afectado por la recesión del 2008 en el mundo. Y estuvieron 26 años sin tener una recesión. Eso pues, algo de governance tuvo que ver, porque ellos están bajo el mismo sistema financiero mundial. Y es porque una de las razones han tomado pasos para planificar a largo plazo, por ejemplo, porque eso es lo que la mayoría de las personas querían y le estaban pidiendo. El sistema de salud de ellos es uno más, se podría decir, híbrido versus un extremo izquierda, un extremo derecha. Pero ¿qué cosas hicieron para evitar el financial crisis? ¿Y cómo tú atas esas decisiones a este sistema de elección? Bueno, Porque me parece como que... Sí, no fue suerte. No, pero me parece como que sí, escogiste algo que funcionó y lo ataste Claro, a esa claro, forma claro. de decirlo. Hay cosas que no han funcionado. Enséñame Como el en los puente. últimos 10 años, por ejemplo, en Australia han cambiado de primer ministro como 3, 4 veces. O sea, que eso es también función del sistema parlamentario que tienen. Claro. Pero no todo, no es perfecto. No, yo no estoy pushing back en eso. Oye, de verdad, como que yo entiendo... Lo que estoy tratando de entender es cuáles son las implicaciones de esto. Si verdaderamente se traduce a algo que cambia y mejora la gobernanza. Y sé que es difícil medirlo, porque están todas las variables ahí. Pero estoy tratando de entender si es importante. Porque a primera fase parece ser importante. Todos quisiéramos que quien está liderando y tomando decisiones del país, pues, de alguna forma represente la mayoría del país. Pero no sé si esto no sé si es posible. Bueno, quizás esa es como sí, que quizás... Sí sé que es más probable que pase eso versus si nos quedamos con el sistema de ahora. ¿Y esto es constitucional? ¿Hay que enmendar la constitución o algo? ¿O qué? Bueno, yo no soy un pero imagino experto que en derecho constitucional, pero con las personas que saben mucho más de esto que nosotros con las que hemos hablado, Ajá. Hay opiniones encontradas, diría. Se podría hacer que la legislatura pase una ley enmendando el Código Electoral. Ok. Probablemente se iría al Supremo. O sea, lo apelarían y terminaría en el Supremo y ahí el Supremo decide si esto es constitucional o no. Si se tiene que enmendar la Constitución, que la Constitución lo único que dice es que el que tenga más votos gana. Que en teoría el voto de preferencia y no dice, cae bajo eso. Pero también dice que tiene que ser un día, o sea que eso le beneficia a ustedes. Beneficia a nosotros. Versus la segunda vuelta sí definitivamente tuviese que enmendar. Pero si hay que enmendar la Constitución, pues eso 2/3 partes de Cámara, 2/3 de legislatura y referéndum. Que no eso sería más cuesta arriba. Por eso esto es a largo plazo. Y la Constitución no dice nada de cómo se cuenta. Dice el más que tenga más votos gana. Pero no dice cómo se cuenta para saber quién tiene más. No. Que eso es lo que tú estás retando. Yo no lo veía así. Ni define la papeleta, ni cómo debe ser la papeleta, ni nada. O sea, que tú te dices, bueno, pues si lo contamos de esta forma, va a ganar el que más tiene. Sí. O sea, tú no estás diciendo, exacto. La pregunta es, no sabemos si hay precedentes o algo. ¿Tienen abogados en su equipo? No tenemos abogados en nuestro equipo. Tenemos abogados que le hemos consultado, pero ninguno directamente trabajando con la campaña. Pues dices para el 2032, ¿no? 2032. ¿Cuándo se tiene que aprobar eso para que sean... Esos son 2032, 9 años. Sí. O sea, nos quedan 2 elecciones antes de eso. No, si hace un referéndum, no tiene que ser el mismo año de las elecciones. Podría ser el 2030, por ejemplo. O sea, que para el 2030 debe... Sí, si no estamos tarde.
Y eso se ve, imagino que tienes que hacer entonces explicarle a la gente, crear movimiento popular, que a la gente le interese, que la gente lo empuje, y a ver si en 8 años pues se pasa una ley o pasa lo que pasa. Entonces la gente ya está cuesta arriba. ¿Y por qué? No, yo sé, eso está bien. Las cosas difíciles hemos son hecho cuesta cosas arriba. más difíciles. ¿En Puerto Rico? Sí, hemos hecho cosas más difíciles. ¿Cómo qué? Sacar un gobernador es más difícil. Más difícil que esto, no sé si es más difícil, fíjate. Porque esto estás cambiando el mecanismo de cómo la gente de poder llega al poder. Y lo estás tratando de hacer. Y para hacerlo tienes que hacerlo a través de la gente de poder. Que eso es ahí que está la trampa. Sí, ¿cuál es el incentivo de ellos de cambiarlo? No hay mucho. No hay mucho. A menos que la gente diga... O sea, si no hace esto, pues... O sea, que sea como pasa en Estados Unidos, que votan por una cosa. Como los que son de pistolas o los de aborto. Eso. Como yo tengo un solo tema. Mi tema es ranking. La diferencia allá también en algunos lugares es que ciudadanos pueden proponer una medida. ¿Cómo se logró en esos lugares? Interesante. ¿Cuál fue el journey de...? Me imagino que fue similar a... ¿Has hablado con grupos que lo lograron? Tienen lo que se conoce en inglés como Citizen Ballot Initiatives. Que es que si tú vives en Maine y tú crees que la legislatura debe aprobar algo, pero sabes que no lo van a hacer, y tienen una masa crítica de gente que le consigue las firmas, pues por obligación, si conseguiste X número de firmas, tiene que haber un referéndum. Aquí no hay eso. Aquí no hay eso. Y así es como lo han logrado allá. Hacen el referéndum. Ha sido en Maine, en Alaska. Maine y en Alaska. En Massachusetts hubo un referéndum y perdió. Ah, ok. Voto de preferencia no ganó allí. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Pues la campaña usual en contra es que el voto de preferencia es demasiado complicado. Que lo que va a hacer es confundir a la gente, que la gente no va a salir a votar porque están, pues, bien... Intimidante. Sí. Que, nuevamente, donde se hace el voto de preferencia, cuando hacen exit polls, siempre dicen, esto es bien fácil. O sea, y lo usan. No hay ningún lugar que yo haya visto en Estados Unidos que lo aprueba, lo usan y después dicen, no, pichea. Vamos a volver a lo otro que era mejor. ¿Nunca has visto un lugar que lleva atrás? Sí, no suena... O sea, como que es algo que hacemos todo el tiempo. Como que si tu esposa te va a comprar comida, dices, esto, y si no hay eso, pues esto otro. Exacto. Eso es todo lo que están haciendo aquí. Obviamente es un poco más complicado de evaluar. Yo creo que... Yo últimamente he estado pensando... El ROI de votar para mí no me tiene mucho sentido. Para votar bien. O sea, si tú eres una persona responsable... Y yo creo que éticamente uno no debe votar si no está informado. Yo creo que eso es eso es para mí ser una mala persona. Y yo fui mala persona por mucho tiempo. Porque es como que estás delegándole un montón de poder a unas personas para tomar decisiones sobre la vida de un montón, de toda la ciudadanía. Y no hiciste la tarea. Pero en realidad es que la tarea es bien complicada. Hacer la tarea de saber quién es mejor candidato, sus plataformas, qué propones, qué significan esas plataformas. A veces están hablando de temas que tú no entiendes. Claro. Están hablando de energía, de economía, de educación. Sí. Tú tienes que saber de todo. Entonces tienes que ponerte a estudiar de verdad o preguntarle a alguien que te explique. O sea, eso es monumental de dedicación de tiempo. Para un voto. El ROI para mí no tiene ningún tipo de sentido. Especialmente en lugares que vota mucha gente. O sea, si votara pocas personas, pues ahí tú dices, pues sí, pues mi voto tiene peso. O sea, que las personas que dicen, mi voto no tiene peso o no tiene sentido yo hacerlo, para mí tienen muchísima lógica. Esas personas son bien inteligentes. Hay una trampa aquí de que votar informado es demasiado costoso. Es demasiado. No sé si se puede simplificar, yo creo que uno pudiese hacer esfuerzos de ponerle la información más digerida, más de frente a las personas. Pero aún así es una dedicación brutal. Y yo no sé cómo se resuelve ese problema. Que para mí ese sí que es un problema bien grande. El voto informado. Sí. O sea, ¿Pero qué piensa? Si yo te digo, yo quiero resolver ese problema, ¿cómo tú lo harías? La manera que hemos tratado de resolver ese problema en el pasado es resumiendo muchas de las plataformas. Pero aún si tú lo resumes, ¿verdad? Si yo te resumo la plataforma de educación del PNP o del PPD, pues tienes que saber si en el contexto actual de Puerto Rico esa es una buena plataforma o no. Porque nosotros no te decimos esta es mejor que otra. Claro. Simplemente te decimos, para que no tengas que leer 100 páginas, aquí están los 5 bullets. Pero igual es como, sí, como uno discierne qué es bueno y qué es malo.
Yo no sé si han resuelto ese problema específico en ningún país. Diría que, o sea, si hay una población más educada, pues va a ayudar. Pero aún, si tú tienes un bachillerato y tu bachillerato, aunque sea en finanzas, tienes que saber cosas bien específicas de Sí. macroeconomía para tú poder discernir esta plataforma es mejor que esta. Sí, a lo que voy es que yo creo que es como... Estamos forced a usar un sistema que por diseño no va a So, ¿cómo producir tú los lo mejores harías? resultados. Anarquía. Yo diría que también se tiene que legislar. Todo esto tiene un catch-22, porque para lograr lo que tú quieres o lo que yo digo, hay que ir a través de las personas que tienen un incentivo de no hacerlo. Yo diría que hay que hacer que el gobierno tome menos decisiones sobre nuestras vidas. Yo creo que si lo que estaban buscando es representatividad de preferencia, que en parte eso es lo que te mueve a ti a crear este sistema, yo diría que el mercado es más representativo, es más democrático que el mismo gobierno. O sea, porque al final lo que hacemos en gobierno, ya sea democracia como la tenemos hoy en día, como tú la propones, no democracia, no importa el sistema de gobierno, al final lo que termina sucediendo es que el grupo toma, es quien toma la decisión. Pero al final, ese gobierno va a tomar una decisión, no va a tomar la multitud de decisiones que tenemos en el mercado. Y por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de, digamos, los carros. Si le pregunto a las personas qué preferencia de carro tú tienes, van a decir de colores. Y algunos digan azul o rojo y blanco. 20% azul, 40 rojo, 40 blanco. En democracia, esas personas se tienen que unir y van a ganar una mayoría. Y va a decir, ahora todo el mundo tiene azul. ¿Vale? Y todo el mundo le toca azul. Sí. Pero en verdad eso no es representativo. Porque los que querían blanco ahora tienen que usar azul y los que querían rojo tienen que usar azul. Porque no querían. En el mercado no pasa eso. ¿Qué pasa en el mercado? Pues hay azul, hay rojo y hay blanco. Hay menos, pero están representados todos. Igual tú los ves, mi esposa me manda a comprarle champú y qué sé yo qué eso. Eso es una cosa ridícula. Hay champú de avena, de mango, de qué sé yo qué. Hay 1000 preferencias. Y es porque el mercado, de alguna forma, es capaz de agregar preferencias de una forma más representativa que la misma democracia. O sea que yo diría que si lo que estaban buscando es que las preferencias de los individuos cada vez se representen más en la vida, lo menos que debemos hacer es ponerlos dentro del gobierno, es sacar esas decisiones fuera del gobierno. Te doy otro ejemplo, las escuelas. O sea, el gobierno corre las escuelas. ¿Qué variedad hay de escuelas? No hay variedad de escuelas, hay un tipo de escuela. Estoy seguro que si eso estuviese en manos del mercado, hubiese ya un montón de variedad de escuelas. Hubiese grandes, chiquitas, por las mañanas, por las noches, internet, híbrido, según las preferencias y lo que funcione para cada familia y lo que fuese. So que yo no estoy o sea, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, pero me gustaría que más personas como que se hicieran la pregunta, pero espérate. Sí, Aquí quizá hay una mejor opción en la que no hemos pensado. Estamos partiendo de una premisa de que el gobierno está haciendo lo que le estamos delegando las responsabilidades que le debemos delegar. Eso es lo que estoy tratando. Yo creo que hay que delegarle menos. Y lo poquito que le deleguemos, pues sí, que sea a través de sistemas que representan a la gente. Pero hacerse esa pregunta, pero porque yo estoy delegando, porque a mí me parece como una pregunta imposible de contestar. En cada 4 años yo tengo que hacer estos mega análisis para delegarle a estas 10 personas todas las decisiones de las cosas más importantes de la vida. Y esperar 4 años para juzgarlo. Eso es otra cosa que no hacemos en el mercado. Yo contraté a Brian para que sea el productor, qué sé yo qué. Le empieza a cagar. Yo no tengo que estar 4 años con Brian. Yo digo, Brian, vamos para otro. No está funcionando. ¿Entiendes? Como que nos obligamos a un sistema que es como que, por más que lo mejoremos, y de nuevo, no estoy criticando lo que están haciendo, por más que lo mejoremos en los márgenes, el sistema está tan mal, tan absurdo, que creo que los beneficios que queremos ver no los vemos, no los vamos a ver con las soluciones marginales, por más grandes que se sientan y posiblemente sean. Sí. So que hay algo ahí como que yo quiero que los jóvenes se monten en esa ola y decir, Bueno, vamos a pelear eso. Yo no creo que haya un sistema perfecto. Creo que hay algunos mejores que otros. O sea, bajo lo que tú estás diciendo, hay algunos países que lo hacen, ¿verdad? En Reino Unido tuvieron 3, 4 primer ministros en meses. Porque decían, no me gusta cómo tú estás haciendo, para afuera. Pero eso tiene consecuencias negativas también. No pueden planificar a largo plazo. Están haciendo todo con miedo para que no los voten.
en vez de tomar a veces decisiones quizás que son difíciles, pero como sé que si tomo esta decisión me van a sacar inmediatamente, no lo voy a hacer. Sí, lo que yo no quisiera es que las cosas, que ellos tomen muchas decisiones. Entonces, tú quieres que tomen estas 3 a 5 decisiones y ya. Claro, porque al final si no se convierte es como medio tiranía de la mayoría, ¿verdad? Como que la mayoría entonces decide por todo el mundo. La mayoría quiere carros azules, todo el mundo se tiene que mamar los carros azules. Pero cuando no es necesario hacer eso. El de los carros no es un buen ejemplo porque no se hace, pero el de las escuelas sí se hace. La tiranía dice, queremos que las escuelas sean de este horario, con este currículo, ¿verdad? Que se está hablando mucho hoy en día. Este currículo, no se puede hablar de estos temas y estos sí se pueden hablar, porque la mayoría decide. Pero vean acá, ¿por qué no tiene que decidir una mayoría? Si un grupo de personas lo quiere así, pues que ellos vayan a una escuela. Y si otro grupo quiere otra escuela, pues que vayan a otra escuela. Que lo hacemos en el sector privado. Los que pueden pagar escuelas privadas hacen eso. Si no me gusta lo que enseña aquí, pues lo pongo acá. O sea, al final, cuando tú le das el poder a este centro, o sea, la democracia lo único que dice es que la mayoría decide. Pero la mayoría puede ser 51. Hay 49 personas que se la enviaron. Yo no creo que eso sea necesario para la gran mayoría de decisiones. Si estamos hablando de defensa nacional, si estamos hablando de nivel judicial, taxes. Y taxes pequeño, pero si estamos hablando de cosas que sí es como nosotros colaboramos, cómo resolvemos conflictos, digamos, ahí viene la policía y las cortes, pues sí está bien, porque sea la mayoría. Pero el resto de las cosas no debe ser decisión de ninguna mayoría. Igual que una mayoría no va a tu casa imagínate que tú estás con un grupo de amigos, son 10 amigos que están comiendo, y 9 de ellos dicen, yo voto que Oscar pague. Pues Oscar tiene que pagar. Así que eso es lo que es la democracia. Eso es democrático, pero eso no es una decisión justa, obviamente. Eso que yo creo que hay como que tener cuidado con el fetish de democracia. Porque al final es medio tiránico de la mayoría. Ok, a preguntártelo de esta manera. ¿Hay un país que crees que lo está haciendo bien? Suiza. O mejor. Suiza es de los mejores países. ¿Por qué Suiza? Porque garantizan muchos derechos individuales. O sea que limitan lo que el gobierno puede decidir. También la democracia hace muchos referéndums y usan mucha gobernanza local. O sea que no centralizan mucho. Okay. Por ejemplo, el sistema de salud, que sí es público allá, pero lo manejan no sé el nombre, pero son como los gobiernos locales. No es el gobierno central. Entonces ya se da una dinámica de más de comunidad. Yo conozco quién es el que lo está manejando. Nadie está cogiéndose de pendejo porque todos nos conocemos. Te tengo que ver la cara y eso. O sea que es una buena mezcla de libertad individual. Y cuando el gobierno se mete para ciertas cosas solamente. Y cuando se mete mete de forma local. Y se asegura que sí sea representativo. Y hay referéndums también. Pero que es representativo. O sea, como que yo no creo que... O sea, tú pudieras decir que el gobierno no tome muchas decisiones, pero si va a tomar, que las tome el gobierno más cerca a cada cual. Y si ese no puede, pues el próximo. Pero empiezas de abajo hacia arriba. ¿Verdad? Como que aquí critican mucho los alcaldes, pero para mí eso es mucho mejor. ¿Verdad? Que yo lo veo, él me ve, vive posiblemente donde yo vivo, lo conocemos, los vecinos, versus el que está en si yo vivo en Mayagüez, el que está en San Juan, no tiene ni puta idea. Y que el secretario de Educación de San Juan está mandando a decidir que hacer una escuela allí, un barrio que él nunca ha pisado y eso no tiene sentido. O sea que yo empezaría más como esos layers. Y fuese interesante ver cómo ustedes que lo están pensando mucho, cómo podemos diseñar distintos sistemas, ya con lo que están haciendo representativo, pero también darle otro layer de no sino quién gana, sino qué responsabilidades están en qué escala. Eso fuese bien interesante. Eso un momento, pero tú viviste en San Francisco también, ¿verdad? Yo viví en las afueras. Bay Area. En Bay Area. Sí. Allí, en el tema de referéndums, yo no sé si a ti te pasó esto, pero cuando yo iba a votar allá, yo viví en San Francisco 3 años. Había una lista enorme de referéndums. Ahí sí que había que hacer tarea. Que literal eran al menos 10 cosas que tú tenías que votar, además de votar por tus candidatos. O sea, ya hacían algo como lo que tú estás diciendo. Y yo no tenía idea de la mayoría de las cosas que eran. No, estoy diciendo que la mayoría de las decisiones deben estar a nivel local. Pero no a nivel... sí. Pero no a nivel gobierno. Por eso, no todos los ciudadanos votaban. Mira, ¿qué queremos hacer con este pedazo de tierra? Ese layer, sí, entiendo lo que esos son los referéndums directos. Te hacen preguntas directas. Y mano, yo era, literal, yo estaba allí y yo estaba pensando, ¿para qué yo le estoy pagando
a los alcaldes y a los Pero- legisladores para que tomen estas decisiones. Nosotros no sabemos nada de esto y no tenemos el tiempo para estar bregando con eso. 100% de acuerdo. Yo diría ahí, las preguntas casi siempre eran, recuérdame de algunas, era de si emitir algunos Que bonos. si queremos emitir este bono para pagar por este proyecto municipal, si queremos, hay este lote de tierra, ¿qué se quiere hacer con ese lote de tierra? Queremos Sí. subir los taxes de X% a X%. Sí. Es que yo iría caso por caso. Ahí yo diría algunas como que, no, o sea, no puede emitir bonos. Eso que si alguien quiere desarrollar un proyecto, que lo haga una empresa y ellos tomen sus riesgos. No me obligues a mí a tomar riesgo, porque eso es lo que estamos viendo ahora con la energía eléctrica y todo lo... No, es que cogimos riesgo. ¿Quién cogió riesgo? Los accionistas. ¿Quiénes son los accionistas? Nosotros. A mí me forzaron a ser accionista de energía eléctrica. Yo nunca escogí ser... Y no me dejan vender la acción y es como No, que... en teoría, se podría decir que lo escogiste al decidir vivir aquí. Sí, cierto, nacer aquí y vivir aquí. Pero no puedo venderla. O sea, que no es una acción. O sea, yo no puedo decir, pues, yo no la quiero, pues la vendo, no puede. Entonces, tienes que pagar la deuda. O sea, y esos conceptos no tienen sentido. O sea, que yo primero atacaría eso. Pero sí traes un punto válido donde si se van a hacer preguntas directas, en ocasiones hay temas que sí se deben hacer preguntas directas. ¿Cómo se atiende? Porque si tú me dices, Beto, si cada 4 años es demasiado estudiar, imagínate cada vez que te hagan una pregunta, tienes que estudiar Literal. sobre esos temas. Ahí yo lo que diría es que se debería poder hacer proxies. Yo debería poder delegar mi voto por pregunta. En vez de delegarlo por representante que va a contestar todas las preguntas de energía, educación, economía, lo que fuese, yo voy a decir, los calculen, va a contestar las de tecnología por Beto. Brian va a contestar las de educación. Y cada vez que viene una pregunta, pues yo puedo votar o escoger. Y eso pues hay que ver la practicalidad de eso y la logística, y con tecnología maybe se puede. Pero es un poco como... O sea, en verdad es increíble. Tú nunca contratarías a alguien en tu vida privada para que maneje todos los aspectos de tu vida y no lo puedas votar por 4 años. O para votarlo tengas que hacer una marcha, o sea, como que sea... No lo haría. Yo para las cosas legales tengo abogado, para las cosas financieras contables, para las de podcast tengo a Brian. O sea, como que no, yo no escojo a un superhéroe ahí que hace todo. Y para colmo no lo puedo votar. Y como que por diseño yo fuese bien cuidadoso con todo eso. Y creo que lo somos en nuestra vida privada. Lo que pasa es que como que se nos hace difícil, como nos dieron este sistema, y no, pues este es el que hay que jugar y pues nos los creemos. Pero es un cuento igual que cualquier otro que pudiésemos fácilmente, no fácilmente, pero se pudiese cambiar. Se puede cambiar. Se puede cambiar. Lo que digo es que me gusta lo que están haciendo y me gusta que lo estén pensando y que estén bregando con los jóvenes. Me gustaría que le añadieran layers a la conversación. Si la meta que queremos es que no es que el gobierno sea más representativo, sino que la vida en Puerto Rico, como termine siendo, sea más representativo. La vida, no el gobierno. Y que el gobierno juegue un papel dentro de eso, pero no es el único. Entonces, cómo pensar en eso fuese interesante. Y añadirle los layers de si que es local, que no es local. Eso fuese interesante también. Sí, te recomiendo un libro que habla un poco de eso. ¿Cómo se llama? Se llama Why Nations Fail. Ah, yo lo he escuchado varias veces. Que es un estudio de 2 economistas de por qué hay algunos países que tienen más riqueza per cápita, o sea, la calidad de vida es mejor versus otros. Que hay otros países que son más pobres y llevan siendo más pobres por décadas, si no siglos. Y él habla mucho de la institucionalidad Sí. y eso es como lo principal. Ellos lo llaman instituciones inclusivas, que básicamente es asegurarse que el poder político está distribuido. Y esa es una de las características que define si un país le va a ir mejor que a otro. Si el poder está, en vez de estar concentrado en un grupo pequeño, está bien distribuido. Ujú. Sí, estoy de acuerdo. Eso es lo que me refiero con los individuos. Nada más descentralizado que los individuos. Sí, Suiza. Suiza es un país que a mí me interesa mucho. Los nórdicos también. Los nórdicos son más híbridos de lo que la gente piensa. O sea, son pro-markets. El gobierno, pues sí, tienen altos taxes, pero también la gestión del gobierno usan mucho el sector privado. Las escuelas usan vouchers, por ejemplo. Sí, estudiar todos esos sistemas es bien interesante. Porque también cuando te los pintan, los empiezan a agrupar.
Sí. Como que dice, no, estos son socialistas o estos son qué sé yo qué lo otro. Pero cuando tú entras al detalle dices, pero espérate, esto es más complejo de lo que la gente pinta. ¿Qué país, qué los inspira a ustedes? ¿Qué país tú crees que...? Bueno, Australia, uno, el sistema de ellos, o sea, pedazos de ese sistema. En Irlanda también lo están usando, obviamente, pero no hay... Diría que el sistema que más nos inspira sería un híbrido, lo que nosotros queremos, que es el voto de preferencia, combinado con primarias abiertas, por ejemplo. Que ese eso es no otro lo están problema, usando ¿verdad? en muchos lugares. Aquí no hay primarias abiertas, ¿verdad? No, aquí tú vas a las primarias del PPD o primarias del PNP o primarias de Victoria Ciudadana. Explícate eso, explícate eso. Pues una primaria abierta es que si hay 10 hoy tú vas a la primaria y votas por los 10 candidatos del PPD, por ejemplo. Y otras personas van a otra primaria para votar por los 10 candidatos del PNP. Pues en vez de tener eso, si hay 40 candidatos total en todos los partidos, en la primaria tú votas por esos candidatos. Y podría hacer un ranking de eso y a la última ronda pasan los 4 que más votos tuvieron. Un ejemplo. Son una primaria abierta. Y aunque sean todos del mismo partido. La elección general podrían ser 4 candidatos, todos del mismo partido, porque esos fueron los que más votos tuvieron en la primaria abierta. ¿Y cuál sería eso la diferencia? ¿Por qué hacer primaria? O sea, ¿cuál es la diferencia de eso y la elección general? Se supone que eso... Bueno, la diferencia es que para la elección general va a tener los finalistas, por decirlo así. Depende de cómo lo ¿Pero diseñen, votan las ¿verdad? mismas personas? Sí, todo el mundo puede votar. Y votan sobre los mismos candidatos. Sí. Es una manera de segunda vuelta, se podría decir. O sea, la primaria es lo que hoy es la elección general. O sea, sería como una segunda vuelta. Exacto. El beneficio de eso es que ayuda a disminuir los incentivos para que hayan extremos. ¿A ti no te gustan los extremos? Por general, no. En general no te gustan. Sí. O sea, por eso es que hoy en Estados Unidos un ejemplo perfecto es gun control allá afuera. La mayoría de las personas que viven en Estados Unidos quieren que haya más regulación para gun control. Pero como hay un, qué sé yo, 15, 20% que son los que votan en las primarias, más obviamente hay un montón de otros issues como el dinero, el poder de ciertos grupos, etcétera, etcétera. Pero eso es uno bien grande. Hay un grupo extremo que son 15, 20% de la población que son los que salen a votar en la primaria. Que son a favor de las... Que no quieren nada, que toquen nada del second que no haya nada. Que no haya nada. Sí, porque la mayoría del país no quiere que lo quite. Es como que le pongan algunas cositas. Quieren más regulation. Algunas regulaciones. Entonces tú dices, cuando estos sistemas, lo que tú crees que está pasando es que los radicales están teniendo más poder. Sí, un grupo pequeño tiene más poder. Sus ideas, exacto. Esas ideas que no son de la mayoría están llegando a ser las ideas que dominan. Si miramos el camino por el que vamos nosotros, eso podría pasar aquí. ¿Tú crees que los partidos se diferencian mucho en lo que creen? Es como que no sé, es difícil de medir y todo. Quizás pero con los partidos nuevos, emergentes está pasando, que eso es bueno. Yo quiero que haya muchos partidos. Y quiero que todo el mundo que se quiera tirar, se tire. Pero eso trae consecuencias, ¿verdad? Con lo que estaba hablando ahorita de unforeseen consequences. Pero uno de esos es que quizás pueden ganar con 20%, ¿verdad? Bajo el sistema de hoy. Sí. Yo no creo que nadie diría que eso es bueno. No, claro que no. Yo no estoy diciendo que es bueno, espero que no se haya escuchado sentido. No, si ganan con 20. No, lo que a mí me preocupa es que, exacto, el que gana con 20 tiene 100% del poder. Correcto. Eso es lo que esa la segunda parte es la que me molesta. O sea, para mí debe decir que el que gane con 20 tiene bien poquito poder, va a contestar unas preguntas ahí que a nadie le importa. Y si quieres hacer eso, pues, dale, be my guess. Pero el resto lo manejamos nosotros como individuos. Pero sí, mientras más para abajo, mejor. Y eso es lo que se ve. Estamos en 30, en verdad. 30 es bien bajito. 33. Bien bajito. 7 de cada 10 no querían. No era su first choice. Y para aclarar, nosotros somos una organización no partidista. Hemos recibido muchos comments como, porque el de ustedes no gana, quieren hacer esto, como que ganen y ya. Y nosotros no estamos afiliados a ningún partido. Estaríamos diciendo lo mismo si hubiera ganado otro partido en las últimas elecciones. Pensamos que esto le va a beneficiar a la mayoría de los partidos y a Puerto Rico a la larga, for sure.
¿Y crees que es esto solo en el Ejecutivo? ¿Cómo funciona? Porque pensaría que pues eso está más valioso en la legislatura, ¿no? Sí, nosotros estamos usando el ejecutivo como el ejemplo, porque es más fácil, el que más todo el mundo reconoce, pero la idea es que se use en todo. Porque lo malo del Ejecutivo es que una persona. Sí. O sea, que ponle que Pierluisi hubiese negociado con Lugar o qué sé yo qué. Y que es que pudiese decir, tienes que nombrar gente en el gabinete, cosas así. Pero sigue siendo Pierluisi. No es como que él es, los martes soy Lúgaro y los miércoles soy Pierluisi. No Sí. puede hacer eso. Pero en la legislatura si pudiese decir, me tienes que nombrar tú quieres nuestro endoso, tienes que nombrar a uno de nosotros, de nuestro equipo de Victoria Ciudadana, tienes que estar en la legislatura sentado. O sea, como que pudiesen ser personas. ¿Verdad? Esa representatividad se puede hasta manifestar de una forma más concreta en la legislatura. Sí. ¿Y cómo sería? Digo, la legislatura ya es medio ranking, ¿no? Uno Bueno, rankea. tú votas por el de distrito y por el de por acumulación. Pero ahí sería un poco más complicado dependiendo de cuántos candidatos y candidatas hayan. Y sería, pues, en vez de votar por uno, igual hago la O sea, lista. votas por 8, sí. Hago una lista. Estás teniendo después, mírate algo que se llama el teorema de Arrow. El teorema de Arrow es creo que él es un sociólogo, un politólogo, algo de esto, o economista. Algo que piensa así como que de sistema. Y que él decía que lo difícil de todo esto, y él dice que era imposible, es agregar. O sea, agregar opciones de este índole no se pueden. ¿Por qué no se puede? Porque si tú quieres un carro azul y yo quiero un carro rojo, un carro violeta no resuelve el problema. Al final lo que nos hace feliz es un carro azul y un carro rojo. Sí. No hay nada que se pueda agregar. Quizás con el violeta estoy menos molesto. Claro, quizás prefiero el violeta al azul y tú Sí. prefieres el violeta al rojo. Y fine. Pero no sé, no hay lo mejor sería que hubiese uno azul y uno rojo. Bueno, es que- Es un problema de cómo se agrega. Sí. Y al final tú estás viendo a ver cómo, jugando con la forma de agregar, cómo hago a mayor cantidad de gente, no sé si más feliz, pero menos molesta. Posiblemente tú no estás jugando para que sean súper felices, sino para que no estén tan... Bueno, es que yo lo veo menos desde la perspectiva del elector y más desde la perspectiva de cuáles son los incentivos para las personas que vamos a elegir. Claro, pero al final ese que estoy eligiendo, básicamente se está convirtiendo, está por los incentivos. Tú dices, yo voy a crear un sistema que tiene ciertos incentivos que le das una fuerza, una presión. Exacto. ¿A qué se convierte? Si no pongo estos incentivos, veo que se están convirtiendo más radicales. Quizás no aquí, pero en otros lugares, y dice, posiblemente puede pasar aquí también. Porque tiene un incentivo de satisfacer a un grupo pequeño que es gritón. Sí. Y tiene mucha fuerza. O que yo lo que quiero es, de alguna forma, hacerlo distribuir el poder. más aburrido, más vainilla, que represente la agregación de todo. Y hay que te digo que no es imposible de agregar, que lo que termina sucediendo es que representa el bla. Bueno, Y maybe eso es lo que no, por eso digo, el bla no hace feliz a nadie, pero el bla es como que yo puedo vivir con bla. ¿Sabes qué? Yo no puedo convivir con una loca. Un psycho no puedo convivir, No. pero un bla, yo creo que eso es lo que va a terminar. Y si no te gusta, en 4 años lo puedes cambiar. Por otro bla. Que me gusta, porque la política que se ponga aburrida es bueno para mí que se ponga aburrida y le podemos quitar ahí más poder porque ahora hay gente aburrida que no quiere más poder y quizás nuestras dos conspiraciones se pueden unir ahí. Para los que quizás no les gusta la metáfora del bla de Beto, llevamos 70 años con Having fun. algo divertido. Roller coaster. Sí. Y no creo que nos ha ido muy bien con eso. Sí, yo entiendo lo que tú dices. Yo entiendo lo que tú dices. Pero también la gente, el bla puede que sea un estancamiento, que no pase nada. Bueno, No ha pasado nada donde se tampoco. usa, eso no es lo que pasa. Eso no es lo que pasa. Hay mucha reforma. ¿Y qué tienden a hacer? Como que gobiernos bastante de medio. Quizás es más céntrico. Más No son medio, pero en vez de ser extrema izquierda, extrema derecha, Que probablemente tienden a donde está la ser gente. centro izquierda, centro derecha. Que ahí está la mayoría de las personas. Correcto. Que eso entonces es lo que estás tratando de lograr. Sí, yo lo veo. Lo veo. Aquí, sí.
Es que aquí yo no sé diferenciar tanto a los... Por política, como que si entra en temas sociales, pues quizás es un poco más fácil. Si fuera de estatus, pero en temas económicos es como que te suenan bastante todos parecidos. Ahí al punto... Ese es otro problema aparte, sí. Ese es otro problema, que es el problema del agruparnos por estatus. Sí. ¿Tú no crees que tenemos ya el bla? El que tenemos ahora mismo es bastante bla. Eso depende a quién le pregunte. Pero no es radical. No. Nosotros no hemos tenido gobernadores muy radicales. No. O sea que ya estamos logrando en comparación eso, ¿no? a los radicales que hay en otros lugares, no hemos tenido eso. Pero teníamos un sistema donde tenían que ganar con 48, 49, 50, cuando habían 2 partidos grandes y uno chiquito. No estoy diciendo que 100% es debido a eso, pero las condiciones que llevaron a que no tuviéramos radicales están cambiando. Dadas las tendencias, tú dices, ahora se puede abrir la puerta para un radical. Correcto. Mucho más probable que hace 10 años. Sí. Eso es cierto. Aquí un Trump ganaría por pela. Fácilmente. Digo, pero eso no ganaría por pelas, o que eso no igual ganaría con tu sistema igual. Eso es más como que... No estoy muy seguro que ganaría con el sistema de nosotros. ¿Un Trump? ¿En Puerto Rico? Yo creo que sí. ¿Fuera de San Juan? Sí? Porque... Quizás no ahora, quizás no Trump hoy. 2016, digamos. Yo creo que... O 2020. Yo creo que... hay mucha gente frustrada con todos los sistemas que tenemos, políticos, económicos, lo que fuese. Algunas frustraciones justificadas, algunas no, pero sí, están frustradas. Y eso es tremendo escenario para que venga alguien a proponerte, vamos a prender esto en fuego. O vamos a echarle la culpa a otro, whatever. Y por esa línea, yo creo que un candidato como Trump conectaría mucho con el puertorriqueño fuera de San Juan. Con una retórica echándole la culpa a otro, diciendo que hay unas conspiraciones, una retórica de que te están quitando tu forma de vivir, los valores religiosos. Hay muchas cosas que conectan con el puertorriqueño. Que yo creo que por eso empiezan a surgir figuras como esa, que se aprovechan de esa frustración, identifican frustraciones válidas, no traen soluciones válidas, ¿verdad? Ni diagnostican bien el problema, pero sí están tocando una fibra que cuando en verdad la vida de uno no está yendo bien, se siente cabrón que venga alguien a decirte, eso es culpa de esto, vamos a prenderle fuego, vamos a prenderle como que dale, vamos para encima. Por eso ganó. Y por eso gana. Y por eso otras figuras también aquí se van, en Puerto Rico se van virales. Yo creo que el mismo Eliezer toca una fibra similar. Yo creo que la misma Bianca Groló son tocando fibras similares. Traen retóricas distintas, pero están entrando en eso. Y si eso es posible, fácilmente puede aparecer alguien con habilidad política, tocar esa fibra y entrar lo que tú dices. So que sí, yo creo que tu apreciación de tu red flag es cierto. Es válido. Hay otra forma de protegernos de eso que no sea que no parezca tan low probability of success. O tú dices, nosotros viramos todo y dijimos, Beto, este es nuestro único chance de protegernos de eso. No diría que es el único chance. O sea, hay otros cambios que se pueden hacer como primaria abierta. Aunque sigamos con el mismo sistema de hoy, si tenemos primaria abierta, eso ayudaría a que los extremos tengan menos poder. La misma segunda vuelta ayudaría. Creemos que el voto de preferencia tiene más probabilidad de evitar lo que estamos buscando, pero de evitar el outcome que no queremos. Pero de todo lo que hemos mirado, esta es la que a nuestra apreciación es la mejor. Y no hay algo que se pueda hacer que no sea que necesite un cambio legislativo, legal, ni nada, sino... Yo imagino que no pudiese hacer como... Tú pudieses hacer un bloque de... Como que un grupo civil
que dice, no, nosotros somos el grupo del centro. Lo que pasa es que el centro nunca se une porque no le importa, como que ese es el problema, no les importa nada. Porque yo bastante sé, somos muy líquidos. Pero hacer un grupo civil de 30, 50 mil personas, es decir, somos el grupo del centro y votamos en bloque. Eso lo hacen mucho como que las uniones y qué sé yo qué. Y hay un grupo civil que proteja al centro, digamos. Eso, y que eso es interesante porque no requiere legislación, sino requiere organización civil. Se podría hacer. No sé si es más probable o menos probable que tenga éxito que lo que nosotros proponemos, porque el centro es muy... hay muchos grupos como el que tú dices que ya existen. Y nada, nadie va... Ninguno ha logrado aglomerar suficiente apoyo para tener influencia. Eso es cierto. Es que, por definición, el de centro no le... Como que no me jodas, ¿no me entiendes? Eso es lo que es alguien de centro. Es casi como que... No es que es indiferente, pero como que sabe justificar todo y entonces no se movilizan. No pelean, no protestan, están trabajando. Como que, mira, yo no voy a hacer ningún grupo. No voy a ser parte más del grupo. Sí, maybe ese es el reto. ¿Que tú crees que este es nuestra única... No quiero decir la única, pero la que a nuestra apreciación tiene la mayor probabilidad de éxito? Es interesante. ¿Sabes mucho del journey? ¿Qué mencionaste lo de las personas pidieron hacer el referéndum en Alaska y estos lugares? ¿Cuál fue el journey en términos de comunicación al público? Había grupos, me imagino, como el de ustedes, educando. ¿Cómo fue ese? Del de Maine. ¿Cómo entra la conciencia de las personas? En Maine, lo que hicieron fue ir a las barras, entre otras cosas. Y ellos cogieron un grupo enorme de voluntarios que iban a barras, literal, y hacían una elección usando voto de preferencia con cerveza. Dame un segundo. Sorry, volvimos. Ok, me dijiste que estaban en las barras haciéndolo con... La demostración que tú hiciste del video ese de Bad Bunny, qué sé yo, pero con cerveza. Sí, con cerveza. O sea, en vez de estos son los candidatos, estos son las cervezas, vota en orden de preferencia tu cerveza favorita y vamos a contar cuál gana. Usualmente no iba a ganar una IPA súper fuerte. Ganaba algo que quizás para tu esas son mis sabor, favoritas, by the way, porque sería bla. Y eso, ok, o sea que eso es una forma de explicárselo a la gente. Sí. Pero de que encaje en su conciencia de que, coño, es verdad, eso fuese mejor, ese sistema. ¿Cómo se argumentaba, cómo se distribuía este mensaje? No quiero decir que hay un one size fits all. Los argumentos que han usado, muchas veces lo de menos campaña negativa funciona, porque si lo hacen justo después de que acaba de haber una elección donde lo que hubo fue una tiradera constante, en vez de estar si tuvo un debate de Puerto Rico, no parece un debate, en verdad. Es más, una gritadera. ¿Sí? Gritadera o yo hablo y digo mis puntos y tú me dices algo y yo no me importa, yo sigo diciendo mis puntos exacto. Y tú me dices lo mismo. Sí, no es una conversación ni un debate. No. Es avanzar, es propaganda casi. Pues ese mensaje tenía mucho efecto. También el mensaje de no tienes miedo de perder tu voto, pues con este sistema no vas a perder tu voto nunca. Porque vas a poder expresar tu opinión si tú quieres, siempre. Exacto, como que las campañas de comunicación... Me estás diciendo que algo que le gustaba a la gente es que iba a haber menos anuncios negativos, menos campañas negativas. Y también que les decían, hoy día tú quizás no sales a votar porque no quieres votar tu voto. Eso es votar el voto. Pues aquí no vas a votar tu voto. Y la gente que dice la ciudadanía le gusta el cambio, que sí. Hay encuestas de esto. Hay encuestas de cuán fácil es, y es bien fácil. By and large, todo el mundo, la mayoría de la gente contesta si esto no fue complicado. Otro argumento que escuchamos aquí es que eso funciona allá. Aquí eso no va a funcionar porque ¿Y por qué? Pues no sé, quizás... ¿Pero por qué dicen? Quizás piensan que dicen que nuestra cultura es diferente y lo dejan ahí. Pero nosotros miramos en New York, un lugar que hay culturas de todo el mundo. Las respuestas a las encuestas eran consistentes a través de todos los grupos étnicos. Así que, obviamente, ese argumento... No entiendo, eso sí que no entiendo. Primero, que nuestra cultura no es ni tan distinta como que el resto del mundo. Y segundo, no entiendo qué tiene que ver la cultura con esto. Yo tampoco, pero... Digo, y al final, si no quieres rankear, pues pongo uno. Exacto. Hay estrategias. ¿Cuál es la estrategia Game Theory aquí? Para asegurarme que no gane alguien. Como que yo que estoy tratando de pensar cómo sería. Sí, lo pongo última, que es la única estrategia.
Sí, no. Voto por quien me gusta, ¿sabes? Los ranqueo. Y si Ajá. y si no quiero que salga, pues o lo pongo último o No no lo lo pone. pongo. No lo pongo. Entonces el peor, para afuera. Y esos votos van para el segundo lugar de eso. Exacto. Y después contamos de nuevo. Exacto. Sí, me parece lógico. ¿Qué le han dicho? ¿Ha hablado con legisladores ya? Hemos hablado con legisladores. De todos los partidos. De todos los partidos, legisladores no, pero funcionarios de gobierno de todos los partidos. Algunos quizás trabajan en una comisión estatal de elecciones, por ejemplo, versus ser legisladores. Pues legisladores, no todo el mundo, de todos los partidos no han hablado. No. ¿Qué partido le falta? Nos falta... Legisladores... Creo que PNP es lo único que nos falta. Pero hemos hablado con funcionarios de gobierno del PNP. ¿Y cuál ha sido el feedback? Pues algunos ha sido positivo, pero es más confusión, como que no lo quieren entender más. Otro ha sido, no hay que cambiar nada, esto ya funciona. Puedes imaginarte qué partidos dicen qué. Y la mayoría, lo más consistente que vemos es simple confusión. Como esta es la primera vez que escucho eso, cómo eso es diferente de la segunda vuelta. ¿Por qué tú crees que tenemos que hacer eso? ¿Cuál es la estrategia de ustedes? Ahora vamos a ponerlo, ya filosofamos Sí. y qué sé yo qué. Esto, para get it through, es un juego que tienes que jugar. Es un juego político, un juego mediático, un juego poder. ¿Cuál es la estrategia? Nosotros fuimos bien naive al principio y pensamos, vamos a ir a hablar con legisladores porque esto tiene que pasar un proyecto de ley. Todos nos van a abrir la puerta. Esto y tiene todos nos sentido, van a es escuchar. obvio, es obvio. Sí, para nosotros es obvio, ¿verdad? Pero tú no eres el lobo. Eso no funcionó tan bien como pensábamos. Sí, nuestra estrategia cambió hace unos meses y lo más que estamos tratando de hacer es llegar a los medios. Porque si los medios lo entienden y los medios están on board, ellos le van a meter presión a los oficiales políticos. Nuestra meta a corto plazo es que en los debates para 2024 les pregunten y tengan que tomar postura de qué piensan sobre el voto de preferencia o reformas electorales en general. Sí, a corto plazo es educación. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Se tiene que Si convertir. tienes mejores ideas, nos dejas saber. No, yo no soy estratega porque para mí me vuela la cabeza. Estás bregando con niños de high school. Es guerrilla, es una guerrilla. ¿Sabes? Esto, y te dicen una cosa y después hacen otra. ¿Sabes? Como que tienen... Yo como lo veo, que puede suceder. O haces el el backdoor move de empujar algo como los referéndums, que entonces abre la puerta para estas cosas, sin tener que ir directo contra el lobo, sino que... Pero me imagino que pues ya eso también tendrá sus dificultades, porque ellos saben, los lobos son buenos lobos. Sí. O lo otro es convertir a muchos votantes en single issue voting y que esto sea como lo de las pistolas, lo del aborto, estos temas que hay mucha gente que dice, mira, a mí no me importa quién gana, qué sé yo, que después que no me toquen este tema. ¿Verdad? Como que yo tengo un voto, un tema y yo voto por eso. Y si el candidato no apoya eso, pues yo voto por el otro. Sí, es no que me importa hoy día ese single issue ya está. ahora estamos peleando en los single issues. Exacto. ¿Tú crees? Yo creo que eso cada vez menos. Cada vez menos, pero todavía para mucha gente. Yo he votado bien mezclado. Yo he votado por candidatos independentistas y rajo la estadidad o lo que fuese, o viceversa. Yo he votado las dos. Yo creo que yo he hecho... Y yo soy bien anormal. Sí, yo sé que yo no soy representativo. Yo creo que eso es generacional también. Yo creo que las generaciones más jóvenes podemos hacer ese brinco más fácil. Sí. De no votar por el estatus. Por el candidato solo por el estatus. Sí. Maybe es algo que tienen que, exacto, decir, mira, yo no voy a convencer a los 50, 60, nada en contra de ellos, pero pues no sé. Más difícil. Más difícil, es más el lenguaje, puedo comunicarme con los jóvenes más, Sí, porque tengo que construir suficiente masa crítica y quedarme bien, como que ni hablar con legisladores ni nada, como de que esto es como que la teoría de disruptive innovation, de que tú quieres cambiar algo que es un status quo, ¿verdad? Muchos de los errores que se cometen es que yo voy directo al status quo y lo trato de cambiar. El status quo está diseñado para matarte. Ese es el trabajo de ellos. Tú dices, ¿a quién no está atendiendo el status quo? Hay una población que está en una esquinita aquí, ¿verdad? Y yo voy y le empiezo a hablar a ellos.
Y le como la cabeza, le vendo mis cuentos, qué sé yo, qué carajo. Y empiezo, y ese grupito empieza quizás a crecer un poco. Y de repente cuando le sale, cuando el status quo se da cuenta de que existe ese otro movimiento y lo tratan de matar, dicen, ya, esto es más grande de lo que yo pensaba. Eso es como que esa sería mi estrategia. Eso es bien parecido, por ejemplo, como que yo escucho podcasts de Joe Rogan. Joe Rogan, el tema cuando lo de COVID, que lo trataron de cancelar 1000 veces. Para mucha gente del mainstream fue como que, vamos a pagar el podcast ese que está ahí. Y no se dieron cuenta, espérate, que él tiene 10 millones de seguidores. ¿Dónde él ha estado en todo esto? Él estaba hablando a los que nadie le hablaba por 10 años. Y de repente no lo pueden tumbar ahora, porque ya creó suficiente masa crítica. Algo así yo pensaría que fuese mi estrategia. Un poco más así, más político, eso sin filosofar ni nada, sino como que no despiertas el lobo, llegaremos al lobo. Puede ser también otra analogía como unos 3 pescados. Cuando no estén mirando, pues nos movemos. Cuando no estén mirando, pues nos movemos. Pero si vas de frente, yo creo que está difícil. Quizás te dicen, te dan la mano y se aseguran que te clavan después. Acuérdate que los medios también, ellos tienen relaciones con los medios y eso. So que yo fuese más, crea masa crítica con la población que nadie le está haciendo caso, no le están hablando, quizás son jóvenes, quizás hay otras poblaciones, no necesariamente tienen que ser jóvenes, que no le están hablando, que los medios no le hablan, que los políticos no le hablan, y empieza a crear masa crítica con ellos, escondido, y de repente, cuando estés ready, ahora vamos a pelear. Algo así yo haría. Y eso se debe tardar un par de años, 10 años por lo menos, yo diría. Por eso decimos, Sí, 2032. Una década. Para construir esa masa crítica. Lo bueno es que con los sistemas que tenemos hoy en día de llegarle a la gente es posible, es mucho más fácil. Y el background de ustedes, que también ustedes saben cómo llegarle a la gente. Algo así. Los lobos son buenos. Por eso están ahí todavía. Oye, no son malas personas. Yo a veces pienso que uno se convierte en un lobo cuando uno está en esos mundos. Porque todos tenemos algo dentro de nosotros que... Bueno, es que también hay que pensar en... el poder y todo eso. Y cuando estamos en esos ambientes, pues lo que tú hablas de los incentivos. Los incentivos, te impulsan a eso. La mayoría de la gente que he conocido en gobierno es gente buena que quieren trabajar para cambiar las cosas. Sí. O sea, by and large, la mayoría son así. Uh-huh. Pero pues están en un sistema que tiene ciertos incentivos. Sí. Y esos incentivos, a menos que los cambiemos, se van a comportar así. Sí, estoy de acuerdo con eso. El reto que te daría, que fue la primera parte de la conversación, es piensa si es posible, si existe tal cosa como crear buenos incentivos, una institución como el gobierno, que es una institución basada en poder, que se impone sobre los demás. Que no lo veo tan binario como bueno o malo. Yo lo veo mejores incentivos o peores incentivos. Pero por definición el gobierno es una imposición. O sea, se impone. Por eso se llama impuestos, no es voluntario. O sea, no es como que yo decidí pagarle al Departamento de Educación. Jamás yo le pagaría una escuela al Departamento de Educación. Jamás. Si fuese una escuela, paga la matrícula. No, yo voy a esta escuela. ¿Pero por qué lo seguimos pagando? Porque el gobierno puede imponerse. O sea, que de partida es una institución que está... que en sus principios es una institución de poder, de fuerza. Se impone. Obliga a que las personas hagan las cosas. Sea democrático o no democrático, esa es la esencia del gobierno. Y la pregunta que hay que hacerse, yo estoy de acuerdo que se puede hacer mejor. Hay gobiernos que funcionan mejor que otros. Pero hay que entender también de si es posible crear una institución saludable, que no se corrompe en el tiempo, partiendo de premisa que se puede imponer. O sea, si yo puedo obligar a las personas a que escuchen el Beto Podcast con una pistola, si no te meto preso, o si no me pagas un fee, ¿tú crees que yo mejoraría el Beto Podcast? O sea, yo no tengo ninguna razón. Yo digo, cabrón, tienes que escucharlo, si no te pega un tiro. Tienes que escucharlo. Te puedo imponer. O sea, que por naturaleza hasta se fuese difícil construir algo, por más incentivos que me ponga, de que lo mejor salga de aquí. O sea, eso es un pushback un poquito más filosófico que me gustaría que lo pensaran y lo incorporen. ¿Y tú no crees que los límites de término son suficientes? Porque ahí lo que existe hoy en teoría es, si no te gusta lo que estoy haciendo, me puedes sacar. Yo creo que versus tu término es 20 años y es verdad, en esos 20 años, si no hay manera de sacarte, pues... Sí, hay formas que se puede hacer. Lo que pasa es que entonces se dice, ok, está bien, tú me das un término a mí de dos términos, 8 años, o de 4, lo que fuese. Está bien, quizás yo no me quedo, pero se queda mi institución. Entonces, como que me hago parte de un grupo y lo hacemos de forma grupal. Y nos quedamos y nos partido. Es como que
O sea, creamos un pote que dice, mira, en este cuadrante, tú básicamente puedes hacer lo que tú quieras. Y tienes poder, dinero, mujeres, drogas. Todo esto aquí. Solo tú tienes que buscar la forma de llegar ahí. Y si no es tú, pues tu amigo, qué sé yo qué. Y le das play. ¡Go! Los que van a terminar llegando son los que quieren jugar ese juego. Entonces, podemos crear incentivos y reglas y transparencia y un montón de cosas para asegurarnos que los que lleguen sean los que mejor representen a los demás. Pero a la misma vez, el pot of gold sigue estando ahí. Y los lobos se sofistican igual que tú te sofisticas. O sea, como que tú sabes, yo voy a inventarme esto, pero yo me voy a inventar esta estrategia. Me voy a poner un gabán ahora, me afeito, qué sé yo qué. Entonces, estamos jugando un juego. Y yo el reto que estoy diciendo es, fine, vamos a hacer todo eso para asegurarnos que quienes lleguen, o aumentar las probabilidades de que quienes lleguen al pot of gold sean lo que queremos que manejen el pot of gold. También yo diría, vamos a pensar si debe existir tal cosa como el pot of gold. Y si es sí, pues cuán grande debe ser el pot of gold. Maybe lo hacemos más chiquito para que entonces haya menos incentivos para que los lobos vayan... Como que esas conversaciones, que yo creo que se complementan. Pero casi siempre veo que falta, especialmente en los jóvenes, yo me hablo como si yo fuese un viejo, cabrón. Especialmente en los jóvenes, como que falta esa conversación de que, espérate, sí, podemos escoger mejores personas que manejen el pot of gold. Pero quizás es que, como está diseñado el pot of gold, es que siempre va a terminar siendo una mierda. Porque tiene la capacidad de usar las pistolas y obligarnos a hacer algo. O sea, que esa conversación a mí me interesaría que se vaya integrando a todas estas conversaciones. Porque si te fijas, o sea, como que todo el mundo dice, si tan solo estuviesen corriendo el gobierno quienes yo pienso que los correría bien, el gobierno correría bien. Y yo creo que ahí es que caemos en la trampa. Digo, sí. No, cabrón, posiblemente los incentivos, eso, va a hacer que esa persona quizás no sea idéntica que la anterior, pero se parezca un montón. Quizás el problema es ese, es lo que está ahí. Y ahí tú vienes y dices, está bien, Beto, vamos a cambiar los incentivos de ahí. Y ahí yo te digo, está bien, pero en algún punto te vas a chocar con la pared. No hay más incentivos que cambiar. Y el lugar está hecho para que sea una mierda. Estás diciendo el sistema de gobierno en general. Sí. Como funciona en la mayoría de los países del mundo del oeste. Pero si te fijas, por ejemplo, la Constitución americana, ¿qué es lo que hace? Dice, por un lado, democracia. Por otro lado, derechos individuales, el Bill of Rights. Los dos, escritos en la Constitución. Igual de importante. Los Founding Fathers eran muy sabios en eso, yo pienso. Dijeron, yo no sé cuál es el punto óptimo del tamaño del pot of gold. Yo solo sé que tiene que haber una tensión. No puede ser que la mayoría diga, pues el pot of gold lo sigo ampliando y la mayoría se impone. Y si queremos matar a los puertorriqueños, pues los matamos. Porque la mayoría votó y es democracia. No, ellos dicen, no, eso no se puede. No se puede. Hay unos derechos individuales. Y quizás dice, los anarquistas dicen, tratan de que no haya ninguna democracia, que todo sea individualista. Y hay tensión de los demócratas. Y crearon esa tensión. Es muy sabia. Y yo creo que esa tensión lo que trata de hacer es que en ese debate posicionarse en cuál es el punto óptimo de cuán grande es el pot of gold y quién lo administra. Yo creo que sí, ¿sabes? No es que yo crea que los gobiernos... No, depende del día que me pregunte. Pero sí entiendo que los gobiernos, la fuerza, imponer sobre la fuerza, ayuda a dar estabilidad en ciertas ocasiones. Yo me aseguraría que eso sea... que solamente se use en esas ocasiones y no en otras cosas. Yo siento que en Puerto Rico estamos muy lejos. O sea, se usa para todo. Se usa para quién puede cortar pelo. Se entregan licencias de quién puede recortar. Se fijan precios de café. Se escogen las escuelas. O sea, hay muchas cosas que están muy lejos de, ¿verdad? De ese punto óptimo, en mi apreciación. En mi apreciación. ¿Qué pasa? Puede ser. ¿Por qué te ríes? ¿Qué te da risa? Es que no, estoy tratando de pensar en un país que quizás lo haga de la manera que tú lo estás diciendo. Los países en los 1800 eran bastante así. Era como el gobierno era bien pequeño. No, pero búscate Suiza. Los países nórdicos son bien... Yo creo que el pot of gold ahí es más grande de lo que yo quisiera, pero sí otorgan un montón de derechos individuales. No se meten, no hay salario mínimo, no hay control de renta, no hay un montón de cosas que se hacen en otros lugares. Ahí está, Estados Unidos es
bien distinto por estado. Sí, Hay sí. estados que lo hacen de una forma y otros de otra. Pero todos esos que pueden ser estándares y hasta entre ellos podemos encontrar muchas diferencias. Nosotros estamos bien lejos de todo eso. En términos de ese aspecto que a mí me preocupa más que el de las libertades de los individuos. O sea, aquí estaban peleando el otro día que si el secretario de Agricultura, que si el precio que puso el... ¿Por qué el secretario de Agricultura pone precio? ¿De qué tú hablas? Igual cuando hacen lo de los camiones. Que las tarifas que el gobierno establece... Sí, ¿Por qué sí. el gobierno establece tarifas de camiones? Eso es control de precios, eso no es... Eso no... Bueno, creo que hay ciertas industrias donde hace falta más control que otras, como salud, no deberían tener derecho a poner precios astronómicos. Y hay que tener ciertas protecciones, pero entiendo lo que tú dices, ¿verdad? Eso no es necesario para toda la industria. Sí. Y yo debataría esa, no, si quieres no la tenemos que tener ahora de salud, pero al final piensa que si tú no confías en que los empresarios van a hacer las cosas bien porque son buenas personas, yo tampoco, obviamente. Pero dices, bueno, como ellos no lo van a hacer bien, déjame crear esta agencia que la voy a llenar de personas que no sé ni quiénes son ni cómo se cualifican, solo que gana un concurso de popularidad una persona, porque es carismático, qué sé yo, y él nombra a otra persona. Y por alguna razón mágica, yo pienso que entonces esos reguladores van a poder asegurarse que este sector privado está funcionando bien. O sea, lo vimos con lo del puente. No, yo confío en la autoridad de carretera, ellos regulan, y qué sé yo, que ajá, tiene un puente ahí, cabrón, que se hace 30 años. Bueno, pero hay una manera que se puede resolver eso en menos puestos de confianza. Y tener simplemente cierta industria o cierta... Puestos de carrera. ¿Tú crees que son mejores? Cuerpos reguladores que, mira, hay una junta que escoge quién va a ser regulador o reguladora de esta organización. Y quizás tienen ¿y puestos quién es de la 10 junta? años. ¿Quién nombra la junta? Pues ahí podría ser una mezcla de ciudadanos. Debe hacerte una pregunta. Porque si tú crees que para nosotros tener acceso a los mejores teléfonos, las mejores computadoras, los mejores carros, ¿tú crees que la competencia es buena? Sí. ¿Tú crees que regular es un servicio? Como que alguien lo puede hacer mejor que otro. Como que yo puedo regular porque yo sé qué es lo que hay que medir, yo sé medirlo mejor, y hay otra persona que lo puede hacer peor que yo. Coge las variables que no son, o no sabe medir, o whatever. Hay una forma de hacerlo bien y una forma de hacerlo mal. El proceso de regular. De regular. Eso es un servicio. Sí. ¿Verdad? Regular es un servicio, ¿no? ¿Por qué si en el resto de la economía nosotros pensamos que la competencia le añade valor al consumidor? Mucho valor al consumidor. ¿Por qué pensamos que en el servicio de regular lo mejor que podemos hacer es centralizarlo en una entidad? Si igual son servicios que hay unos que lo pueden hacer mejor que otros, hay innovación, hay todo. ¿Por qué no crear competencia de reguladores? Como se hace, yo creo que TripAdvisor, Yelp, todo eso regulan mejor al restaurante